feliz sábado para todos. ¿Cómo les va? Van a disculpar la tardanza, pero vengo de San Lorenzo Norte, de la otra punta. Así que, pero bueno, gracias a Dios pudimos estar en ambos lugares y compartir allí también un mensaje. Y como siempre, venir a esta iglesia para mí es venir un ratito a una partecita de mi vida. Ya como hacía como hacen los abuelos que le suelen contar muchas veces la misma historia a los nietos, ¿verdad? Porque les gusta contar esas historias. Yo ya les he contado muchas veces que este es el lugar donde se dio el compromiso de amor ante Dios con mi esposa, así que volver acá es volver un ratito a ese momento. Así que siempre estaremos a disposición para recordar tan lindos momentos vividos acá. Saludo también a todas las personas que están allí conectadas a través de YouTube, que de paso no se olviden de dejarle allí el me gusta y suscríbanse a esta página de la iglesia, ya que siempre veo que están agregando materiales y mensajes, y es una de las iglesias que sigue manteniendo las transmisiones, a pesar de que muchas iglesias pudieron volver a la presencialidad, pero hay muchas personas que no han podido volver por su situación de salud que les impide estar compartiendo, ¿verdad?, entre muchas personas, y vale la pena el esfuerzo. Así que gracias, porque siempre están llegando. En este momento veo acá que hay 40 personas que están conectadas. Seguramente cada una de esas personas estará con algún familiar, algún amigo. Probablemente tengamos una iglesia con más asistentes aquí en el canal de YouTube que en nuestro templo, ¿verdad? Que tenemos el distanciamiento, y realmente es una bendición. Sé que es un esfuerzo, requiere muchos preparativos. Veo que acá hay celulares que son de propiedad privada de los hermanos y toda una movida que hay que hacer, pero vale la pena para las personas que escuchan el mensaje, y el mensaje queda grabado y se sigue replicando. Así que mis saludos para todos los que están de manera virtual. Algunos los conozco, estuve mirando recién, otros no, pero un día el reino de los cielos nos unirá a todos. Yo no sé si ha sido posible finalmente bajar, ¿sí? Ya está, son unos genios. Bien, el título, ya que se acerca Semana Santa, cuando el pastor Siri me invitó, me pareció apropiado poder introducir con un tema que está relacionado con lo que vamos a vivir. Si bien es cierto que no es una celebración de Semana Santa, ya que la iglesia se une y aprovecha una fecha que ya está establecida para muchos, unos días de vacaciones, ¿verdad? Movilizarse de un lado a otro. Para nosotros es simplemente aprovechar esta fecha para que el mundo que nos rodea pueda saber qué sucedió en estos días que, si bien es cierto, no son exactos, como tampoco es la Navidad, como varias fechas que se recuerda, pero algo sucedió en esas fechas. Y como cristianos tenemos la posibilidad de contarle al mundo qué enseña la Biblia, qué sucedió en esa fecha. Por eso mi mensaje hoy tiene por título Nunca sabrás que te amo. Y van a tener que aguantar un poquito para saber de qué se trata. No era un seminario para matrimonio. Ustedes habrán dicho, el pastor que le gusta el tema de los matrimonios se va a mandar en un seminario de matrimonio previo a la Semana Santa, ¿no? Qué desubicado este pastor. No es un seminario ni de matrimonio ni de noviazgo, pero sí tiene que ver con las emociones. ¿Saben? Hay personas que aman, pero nunca se animan a expresarlo. Todos tenemos historias de ya lo que hemos pasado, la adolescencia. ¿Quién en la adolescencia no se enamoró de alguien y nunca se animó a decirle? La más clásica es el alumno que se enamora de la maestra
y no tiene conciencia que la maestra es casada, ¿verdad? Menos mal que no se anima a decirle. O el joven que se enamora de una jovencita en otras épocas donde no habían tantos medios para comunicarse, hoy se lo dice a través de un estado de WhatsApp, le deja, sí, esto no lo habrá puesto por vos, le dice la amiga, ¿no? Pero antes, cuando la única manera era acercarte o escribirlo en papel, saben que no es fácil expresar las emociones cuando las personas sienten algo. Y a veces sentimos amor por alguien y nos da vergüenza decirlo. A veces sentimos, no sé, rencor por alguien, sentimos bronca, pero tampoco se lo decimos. Porque las emociones están allí y no todos se atreven a expresarlas. Los que entienden un poco más que yo de psicología, las emociones que no se expresan finalmente terminan dañando porque allí las dejamos escondidas y en algún momento se van a traslucir. Tarde o temprano tu esposo o tu esposa se va a dar cuenta que estás molesto, molesta, pero no se lo querés decir. Ya sea porque no querés generar una discusión o porque no estás seguro, segura de la situación, lo que sea, pero estás molesta, estás molesto. En algún momento tus gestos, tus actitudes, tu forma de tratar, y la persona te va a preguntar, ¿a vos te pasa algo? ¿Ha pasado, verdad? ¿Sí, te pasa algo? No, ¿por qué? Y ahí nos empezamos a defender, ¿no? Y la persona te dice con sinceridad, porque no sé, te noto rara, te noto raro. Otros son más tajantes, dicen, porque no me estás tratando bien. Siempre es saludable, en todos los casos, expresar lo que uno siente. De manera respetuosa, de manera amable, pero si hay algo que está dando vuelta por acá, lo mejor es sacarlo fuera. Hoy en día se habla mucho del manejo de las emociones. Las personas que saben gestionar sus emociones y saben expresarse a tiempo lo que sienten, lo que han dejado de sentir, son personas con una mente mucho más saludable que aquellos que guardan, hasta que un día explotan. Y cuando explotan es el problema porque ahí ya no hay ni amabilidad, ni amor, ni paciencia para decirles cosas. Tanto tiempo me guardé esto que ahora te lo voy a decir sin pelos en la lengua y agarrarte. Las emociones hay que, en primer lugar, saber que el Espíritu Santo quiere ayudarnos a dominar lo que sentimos para que en el momento preciso podamos expresar, ¿sí? Quienes son manejados por las emociones son los que de rato se enojan, dicen un montón de barbaridades y de rato tienen que ir a pedir disculpas y tardan tanto tiempo en pedir disculpas, es mucho más largo que el tiempo que tardaron en expresar su enojo. Es decir, ser manejado por las emociones siempre nos va a traer problemas. Por eso el Espíritu Santo busca poder reinar completamente aquí en nuestra mente para que podamos aprender a vivir en paz y lo que haya que decir, decirlo en el momento correcto, ante las personas correctas y de esa manera tener una mente lo más sana posible. ¿Por qué digo todo esto? Porque yo quiero contarles la historia, si avanzamos en la siguiente diapositiva, de lo que sucedió con Jesús y con algunas personas que lo rodearon. El día viernes Jesús fue crucificado, así tienen ustedes la referencia, y también fue sepultado, ¿sí? Entonces vamos a ir una más para que ustedes vayan viendo. Ahí está. Ante esa circunstancia, el profeta Isaías predijo 750 años antes cómo iba a ser la sepultura de Cristo. Isaías 53:9 dice: Él no había hecho nada malo. Estoy utilizando la Nueva Traducción Viviente, que me gustó cómo traduce este texto. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie.
pero fue enterrado como ¿qué dice? Criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. 750 años antes, 7 siglos antes, el profeta Isaías había escrito esto acerca de la crucifixión de Jesús. En realidad todo Isaías 53 habla de esto. Quiero hablar un poquito de ese hombre rico y su amigo, que 700 años antes Isaías profetizó cómo sería. Vamos a la siguiente. Allí van a encontrar ustedes, ¿sí?, el texto de Juan 19, el Evangelio de Juan. Dani, si vos quisieras poder ver la presentación, tenés permiso de ir de aquel lado, sentite cómodo, así estamos todos mirando y vos no podés mirar. El Evangelio de San Juan. Vamos al Evangelio de San Juan. Dice el Evangelio de San Juan, el capítulo 19, que está proyectado allí, ¿verdad? Incluso para las personas que están mirando por internet. Después de todo esto, José de Arimatea, allí está el hombre rico que profetizó Isaías 7 siglos antes, que Jesús sería sepultado en la tumba de un hombre rico. Miren cómo la Biblia es exacta. Solamente con este texto ustedes pueden ponerse a charlar con un incrédulo y decirle: en esta Semana Santa puedes entender que la Biblia es palabra de Dios. Los hallazgos arqueológicos del libro de Isaías datan exactamente que es un libro que fue escrito 7 siglos antes de la aparición de Jesús acá en la tierra. No hay manera de creer que la palabra de Dios fue inspirada por Dios y que no fue escrita en algún lugar secreto por allí, de un día para el otro apareció y a mí me hicieron creer que es un libro histórico. Es un libro histórico. Entonces dice, después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero ¿qué? ¿Qué dice allí? Secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloe, como de 100 libras. 2 personajes presentes en la historia. De paso, en esta versión habla que fue sepultado en la tumba de un hombre rico, pero en la Reina Valera dice que entre los ricos fue su sepultura. La Reina Valera habla en plural. Es que en realidad fueron 2 hombres ricos los que se hicieron presentes. Vamos a la siguiente y vamos a ver estos 2 personajes, ¿sí? Que nos presenta Isaías y que nos presenta el Evangelio. 2 personajes, José de Arimatea y Nicodemo. Estos fueron los 2 hombres ricos que intervinieron para que Jesús pueda ser descolgado de la cruz. Porque para el judío no podían arrancar su fiesta de las Pascuas con un cadáver allí colgando. Por lo tanto, José de Arimatea, cuyo nombre significa que Dios añada, porque era rico y ya sus padres querían que Dios siguiera añadiendo no solamente en riqueza, seguramente sabiduría, porque era verdad un creyente. Y está Nicodemo, que su nombre significa victorioso del pueblo. ¿Quiénes eran ellos? Vamos nuevamente a la siguiente diapositiva y lo miramos un ratito allí a José de Arimatea. Allí está, ¿qué se dice de José de Arimatea? Lo que hemos leído recién. De él se dice que era discípulo de Jesús, pero Jesús no lo sabía. Es decir, humanamente no lo sabía. En secreto. ¿Y por qué seguía a Jesús en secreto? ¿Cuál es la razón? Según el texto, tenía miedo. Es decir, acá tenemos a una persona que amaba a Jesús, a tal punto que él se consideraba discípulo de Jesús,
Pero era tanto el miedo que le tenía a los judíos, porque él era miembro del Sanedrín, que no lo iba a expresar públicamente. Y de allí sale el título para este tema: Nunca sabrás que te amo. ¿Es posible considerarse discípulo de Jesús, pero permanecer a las sombras? Bueno, pareciera que por un tiempo puede ser posible. ¿Qué cosas podrían haber llevado a José de Arimatea a no animarse a expresar públicamente que él amaba a Jesús? Y ese amor por Jesús lo había llevado a que él se consideraba discípulo. Bueno, no solamente el miedo a lo que le iba a suceder, porque muchos recuerden que cuando Jesús muere en la cruz se desata una tremenda persecución hacia sus discípulos. De hecho, los 11 discípulos de Jesús terminan encerrados en un sótano porque tenían miedo. Ya Jesús les había adelantado, dijo que el pastor iba a ser herido y todas las ovejas se iban a dispersar. Jesús les dijo: ustedes me van a abandonar. Pedro dijo: jamás, nunca tal acontezca. Si es necesario, daré mi vida por ti. ¿Se acuerdan? Pero si ustedes analizan el Evangelio de San Marcos, dice que cuando Jesús fue arrestado, cuando Pedro corta una oreja, Jesús hace el milagro, cuando ven que Jesús no hace nada para defenderse, dice: y todos dejándolo huyeron. Los discípulos que acababan de hacer una promesa horas antes, Pedro dijo: no te abandonaré, si es necesario daré mi vida por ti. El texto dice: y todos dijeron lo mismo. No quedó nadie. Porque es en el momento de la prueba que se ven los verdaderos discípulos. Mientras nadie amenaza nuestra fe, todos somos cristianos. Todos somos creyentes. Todos vamos y venimos con la Biblia. Todos publicamos en el Facebook: feliz sábado, hoy es el día de reposo, y ponemos allí versículos. ¿Qué va a pasar el día que cuando publiques eso te quedes sin trabajo al otro día? ¿Qué va a pasar el día que por decirle a alguien que el sábado es el día del Señor, ya no vas a tener tu trabajo, ya sea que seas en relación de dependencia o que seas tu propio jefe, pero nadie te busque porque seas parte de los rebeldes que siguen insistiendo con una verdad que desune y que no busca la paz mundial? ¿Qué va a pasar cuando sepas que por seguir creyendo en una verdad bíblica, al otro día no sepas cómo vas a llevar el alimento a tu hogar, algo tan básico? Ni te cuento cómo vas a pagar tu obra social para que, si hay algo de apuro en tu familia, puedas llevar a tu hijo a un lugar, a un sanatorio, a una clínica. ¿Qué va a pasar? Es que la fe se prueba con las crisis. Y será en el medio de la crisis cuando aparezcan los verdaderos discípulos y desaparezcan aquellos que solamente estuvieron dispuestos a seguir a Jesús cuando las cosas andaban bien. Vamos al segundo personaje. El segundo, Nicodemo. Allí está Nicodemo. ¿Qué se dice de Nicodemo? Juan capítulo 3, versículo 1 y 2. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús, ¿cuándo? De noche, en secreto, que nadie supiera, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo se presenta en la noche. Si pasamos a la siguiente imagen, me gusta la imagen allí de un Nicodemo que encuentra a Jesús y a las sombras de la oscuridad le confiesa que él cree, que él sí cree
que Él ha venido de Dios. En otras palabras, Nicodemo está confesando que Jesús es el Hijo de Dios, pero se lo está diciendo en la noche, en secreto, cuando nadie lo ve, porque Él es miembro del Sanedrín. Él forma parte de aquellos que están planificando, del grupo, de esa junta selecta que está planificando literalmente la muerte de Jesús. ¿Saben? Para que Nicodemo pueda haber encontrado a Jesús en la noche, él no supo de un día para el otro. Probablemente le haya llevado semanas de investigación, siguiendo los movimientos de Jesús, buscando personas de confianza. Decime dónde va a estar esta semana, decime dónde va a estar este día. Porque Nicodemo, que ya había escuchado de Jesús, que ya había escuchado de los primeros milagros de Jesús, ya lo había visto de lejos a Jesús, su corazón comenzó a tener sentimientos de amor por Jesús y quería encontrarse con Jesús. Probablemente tuvo que hacer todo un seguimiento, un trabajo de investigación con personas de mucha confianza, hasta que por fin le llegó la información y le dijeron: mañana o esta noche Jesús va a estar en tal lugar. Confirmado, Nicodemo. Y cuando el sol se ocultó, cuando las sombras cayeron sobre la ciudad, donde no había luz artificial, salió, me imagino, sin sus ropas sacerdotales, probablemente vestido como cualquier otro hombre y con toda esa especie, el manto que llevaban arriba, bien cubierto, mirando para todos lados, que nadie lo vea, y se encaminó para encontrar a Jesús. Pero todo en secreto. Noten ustedes que hasta ahora, tanto José de Arimatea como Nicodemo iniciaron su encuentro con Jesús de manera secreta, y ambos con mucho miedo a que su amor sea público. ¿Saben? Mientras el ser humano quisiera tratar de mantener su vida religiosa lo más tranquila posible, como alguna vez dije en broma, pero había sido cierto, que yo había pasado todo mi secundario y que ni cuenta se habían dado que yo era adventista. De hecho, de toda mi promoción, yo fui el único que fui expulsado del colegio. Y me tuve que ir a otro colegio para ir peor que antes. Y cuando tuvimos el primer encuentro, habían pasado cerca de 20 años, y yo no sé cómo, porque cuando vos te despedís de tu compañero y no existe el celular, si existía allá por el 96, existiría, no sé, para gente empresario, gente que realmente podía pagar, y ni sé si habían mensajes. Tengo que investigar cuándo aparecieron los primeros mensajes de texto. Creo que ni redes sociales había, ¿verdad? En el 96. Nada. Y nos despedimos, y yo, por obra y gracia del Señor, viajé de San Juan a Entre Ríos y no volví nunca más. Volví de visita. Pero un día, cuando apareció el WhatsApp, me acuerdo, año 2016, estaba en San Rafael, ya preparándome para acostarme, me estaba cepillando los dientes, y aparece un mensaje de WhatsApp que había sido añadido a un grupo. ¿Cómo se llamaba el grupo? Promo 96. Y empiezo a mirar, y se estaban saludando, y empiezo a mirar fotos. Ellos estaban tan irreconocibles como yo, seguramente 20 años después, y eran mis compañeros 20 años atrás. Y yo no lo podía creer, ¿saben? Era tanta la emoción, porque habían encontrado a 7 de los 29 que éramos. Pero estuvimos como hasta las 2 de la mañana chateando. Y al rato se sumó otro,
otro, y después, yo tengo el número de fulano, y ya al rato éramos 15. ¿Y vos dónde estás? ¿Y vos qué hiciste? Y manden fotos, ¿viste la típica? Che, manden fotos. Y ya que te empezás a reír de la foto, no, dale, mandá tu foto. No, es que soy yo. Y después que vayan las fotos, que ves y te reís un poco, que las bromas, que aquí, que allá, empiezan las preguntas. ¿Y vos qué haces? ¿Y vos a qué te dedicás? ¿Y vos qué hiciste cuando me tocó el turno? Y yo soy pastor. Y yo todavía tengo los chats guardados ahí. Claro, porque yo había pasado casi en secreto. Ni cuenta se dieron que yo era cristiano. Al contrario, me parece que alguno habrá dicho, pobre muchacho, algún día habrá que, algún creyente que hubiese habido en el aula, alguna vez habría que hablarle de Cristo. Yo estaba bautizado. Desde los 5 años que pertenecía a una familia adventista. Pero evidentemente elegí no solamente pasar desapercibido, sino que esforzarme para que no se dieran cuenta. Bueno, acá tenemos a 2 personajes que hicieron mucho, pero en secreto. Y hermanos queridos, nosotros podemos amar mucho, pero si ese amor un día no se expresa de manera pública, prácticamente es en vano. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver que Jesús, lejos de amar en secreto, Jesús expresó su amor de una manera pública. Pasamos a la primera imagen. La voy a pasar rápido esa imagen porque quizás alguna persona... Vamos a la siguiente. Los instrumentos de tortura de Jesús fueron fieles testigos de que el amor de Jesús fue público. Jesús nunca ocultó lo que sentía por nosotros. Dejó los atrios celestiales. Se hizo totalmente hombre para venir y recordarle a la humanidad cuán grande era el amor del Padre por nosotros. Seguimos a la siguiente diapositiva. Enormes clavos traspasaron sus manos y sus pies. Seguimos a la siguiente. Personas crueles lo crucificaron públicamente. Y aunque los que pintan cuadros, y pasamos a la siguiente, lo hacen con la amabilidad y la bondad de ponerle una ropa a Jesús, ustedes saben que las crucifixiones los crucificaban desnudos. Porque no hay vergüenza más grande para un ser humano que muestren su desnudez. A nadie le gusta, por eso cuando una mujer va con pollera y se viene un ventarrón y le levanta todo inmediatamente, es porque a nadie le es agradable que se muestre su desnudez. Por eso Adán y Eva se escondieron cuando se dieron cuenta que estaban desnudos. Jesús fue crucificado públicamente, desnudo en una cruz, porque le dijo al mundo, y lo escribió con sangre, que Él nos amaba y que no tenía nada que ocultar. Su amor era público y lo expresó de la manera más extrema que fue dando su vida por nosotros. Ahora vamos a volver a Juan 19 en la siguiente diapositiva y vamos a ver el texto completo del capítulo 19. Dice allí lo siguiente, vamos a leer ahora el texto completo. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Vamos a parar allí. Imagínense ustedes, desde que no sabemos en qué momento José de Arimatea se enamoró de Cristo. Sí lo sabemos de Nicodemo, porque fue al inicio del ministerio de Jesús que Nicodemo fue y lo visitó de noche. Nicodemo hizo un reconocimiento que Jesús era hijo de Dios, que había venido de Dios. Jesús, como Nicodemo sabía todo lo que tenía que saber, le dijo a Nicodemo: necesitas nacer de nuevo. Jesús lo invita a nacer de nuevo y entregarse al verdadero Dios que él todavía no conocía.
Tanto de esta historia como la de José de Arimatea, probablemente pasaron unos 3 años, o quizás 3 años y medio, si fue al inicio del ministerio de Jesús, que fue eso lo que duró. Desde el día que expresó su amor en privado por Jesús, durante 3 años o 3 años y medio, se lo guardó en lo profundo de su corazón y nunca se animó a hacerlo público. Seguramente eran amigos y eran conocidos. Yo me imagino cuando estos amigos se encontraban y tenían sus charlas en secreto. Me imagino a José: Nico, ¿lo viste? ¿Te enteraste que resucitó un muerto? Sí. ¿Y vos sabías que sanó a 10 leprosos? Sí, lo escuché. ¿Y te enteraste que defendió a una prostituta? Sí, también. ¿Y vos sabías que se cruzó con un endemoniado loco ese que vive en un cementerio que nunca lo pudieron agarrar? ¿Sabías que se transformó en su discípulo y él lo envió a ser su discípulo? Un pobre tipo que nadie hubiese pensado. Me imagino charlas así entre ellos. Cuando terminaban la charla, ¿y nosotros cuándo? ¿Te das cuenta que está transformando vidas por todos lados? Ya son 12 los que lo siguen. ¿Y nosotros cuándo? ¿Vos cuándo te vas a animar a contarle, José, a tu familia que vos lo amás? Y José preguntando: ¿y vos, Nicodemo, cuándo te vas a animar a contar que ya lo visitaste, que ya estuviste con él, que él ya te invitó personalmente a que te unas a él, te dijo que nacieras de nuevo? Y llegaban a la conclusión de que no podían. Era demasiado lo que estaba en juego. Miembros del Sanedrín, personas ricas, que tenían mucho que perder si expresaban públicamente su amor a Jesús. Cuando un adolescente me visita en la capellanía y se anima a decirme que tiene un problema, y cuando le digo: ¿cuál es tu problema? Cuando me dice: no, y empieza a dar vuelta y empieza a ponerse rojo, una niña, y el problema es que están enamorados o enamoradas. Y saben que cuando un adolescente se enamora, se le vuelan todos los sentimientos, no tiene cabeza para ninguna otra cosa que para pensar en la niña, si es un varón, o en el niño, si es una chica, y se les van pasando exámenes, las notas van cayendo, y los padres dicen: ¿pero dónde estabas? ¿Cómo que te olvidaste? Y empiezan a renegar, están enamorados. Entonces yo le digo: mira, si te sirve poner ese cambio, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Y qué es lo que querés hacer? Y eso es lo que no sé, me gusta. Y decirle: ¿qué es lo peor que puede pasar si le decís? Que se enoje. ¿Qué más? Y en realidad lo peor sería que me diga que a ella no le pasa lo mismo que a mí. ¿Eso es todo? Sí, bueno. Hasta ahora no he conocido una persona que se haya muerto de amor. La gente se muere de un infarto, se muere porque lo choca un auto, se muere por cáncer, se muere por un montón de cosas, pero nadie se muere por amor. Si se enoja, el enojo se le va a pasar. Si te dice que no siente lo mismo, vos vas a sentir dolor, pero ese dolor se termina, y te lo dice a alguien que también le pasó lo mismo y se enamoró de una chica, y esa chica le dijo que no, y un día se enamoró de otra chica y esa chica le dijo que no. Mirá, y acá estoy. Entonces a vos también se te va a pasar ese dolor, pero ¿sabes qué? Vas a salir ganando, porque en el momento que le digas, y si la chica te dice: mira, yo no siento lo mismo, se acabó
tu sufrimiento y te volvés a concentrar en el estudio, volvés a usar tu mente para otra cosa. Y si me dice que sí, bueno, ahí sí estás en problema. Porque a los 13 años, querido o querida, vas a tener que saber que las amistades son amistades y son bonitas, pero tratar de que todavía sea una amistad bonita, especial y que el Señor vaya guiándote. Nunca alienten los que están creando adolescentes noviazgos con carácter de seriedad a edades totalmente inmaduras. No se olviden que uno de los principales motivos por el cual se pidió la ley del aborto en nuestro país fue el famoso embarazo adolescente. No festejen relaciones. ¡Ay, qué lindo! Te felicito, hija, cuando tu hija te viene y te dice, estoy saliendo con fulano. Buscale la vuelta. Escuchala, no la retes, no te enojes, pero no festejes lo que todavía no corresponde. Porque si vos festejas eso, le estás dando todas las credenciales para que avance. Vos sabés que el adolescente de hoy no es el adolescente de 20 años atrás. Los que no teníamos celular para estimularnos con cosas que hoy ellos sí se sobreestimulan. Y a los 13, 14 años, si se los deja solo un rato, no importa cuán buena educación les hayas dado, cuando se meten en la boca del lobo, el lobo se los come. No festejen expresiones de amor temprana. Sí, tenés un amigo, bueno, te felicito. No, mamá, estoy saliendo. No, perdón, un amigo. No, estoy saliendo. ¿Saliendo con quién? ¿Saliendo a dónde? Y hay que volver a traer a los chicos a los parámetros familiares. De todas formas, las emociones, yo agradezco a Dios cuando un varón dice, estoy enamorado. Lo primero ahora que tengo que esperar es que ojalá sea de una chica. Y eso es una bendición. Si ella se enamoró de un varón o si él se enamoró de una chica. Es una gran bendición en épocas donde todo vale, donde todo está permitido. Así que si te dice, tu hija me gusta fulano, lo primero que tenés que hacer en tu mente es decir, gracias Señor, porque sus emociones son correctas. No se les han distorsionado. Se enamoró mi hija de un varón. Eso sí, aplaudirlo en lo profundo de tu corazón. Vamos bien. Lo que habrá que ver es hasta qué punto se ha profundizado eso y que eso haga daño y que vaya saltando etapas y que un día vos digas, ¿por qué no le hablé en ese momento? Corto seminario de cómo tratar con un adolescente enamorado, ¿sí? Podríamos hablar más. Pero hay que expresar las emociones, ellos tienen que expresarse. Y si te lo dicen es porque necesitan sacar eso de adentro, escucharlo. Y acá tenemos a José de Arimatea y a Nicodemo sintiendo un profundo amor por Jesús y no pueden expresarlo. Y hermanos, una mañana se levantan. No habían podido dormir en toda la noche. Sabían que a Jesús lo estaban por matar. Sabían que habían en varias juntas ellos habían intervenido y habían demorado, dice Elena de Huay, el decreto de muerte de Cristo. Sabían que les quedaba poco tiempo para expresar su amor. Y una mañana se levantaron, se miraron antes de entrar a esa comisión y dijeron, hoy es el día. Hoy salimos. Lo vamos a buscar. Lo vamos a mirar a los ojos y le vamos a decir cuánto lo amamos, que queremos ser seguidores de Él. Y ese viernes en la mañana o ese jueves en la tarde, cuando salieron, se enteraron que Jesús estaba en algún lugar secreto con los discípulos, pero ellos no sabían qué estaba haciendo Jesús. Estaba celebrando la última cena con ellos. No pudieron encontrarlo. Cuando el viernes se levantaron temprano, se enteraron que Jesús ya había sido arrestado. No tuvieron forma de llegar a ellos porque un juicio, que lo llevaron para allá, que lo trajeron para acá, y
desesperados, iban para acá, no, acá ya se lo llevaron para aquel lado. Pilato lo había mandado, pero ya lo llevó para aquel lado, y corrían para allá. Y cuando por fin llegaron, nos cuenta el texto bíblico que cuando se encontraron finalmente con Jesús, Jesús ya estaba sin vida. Cuando por fin llegan a Jesús, Jesús ya había muerto. Jesús ya colgaba en una cruz sin vida. Por eso dice el texto que cuando ellos llegaron, simplemente pudieron tomar el cuerpo sin vida de Jesús. Hermanos queridos, esta historia nos deja algunas enseñanzas. En primer lugar, toda expresión de amor que quieras expresar, hacelo mientras la persona está en vida. No importa cuán bonita sea la corona y cuánto gastes en esa corona que le vas a enviar a tu papá, a tu mamá, si todavía lo tenés vivo, el día que se muera. Él o ella nunca sabrán cuánto gastaste en flores para el cementerio. Lo único que habrán valorado es que en el momento que te necesitaron, fuiste. No, que el trabajo, que no me dan permiso. Miren, a mí me tocó estar en todas las internaciones de urgencia de mi padre. Yo fui a cuidarlo en todas. En la última, estaba ya en Formosa y dije, ha salido de tanta que seguramente va a salir de esta. Era un día domingo, dije, voy a viajar el fin de semana, voy a esperar que me digan mis hermanos. Total, ellos ya están allá, pero yo estaba convencido que lo iba a ver, que iba a salir una vez más. Y de esa no salió. Y yo recuerdo que sonó el teléfono a la medianoche y era mi madre llorando, desconsolada, para avisarme que mi padre había fallecido. Unas horas antes había hablado con mis hermanos, que ellos habían mi hermano viajó de Entre Ríos, mi hermana estaba allá. Quédate tranquilo, estuvimos casi hasta las 10 con él. Él está bien, está esperando que llegue el nuevo marcapaso. Ya le habían cambiado 3 marcapasos a lo largo de su historia. Dice, está entusiasmado, está sonriendo, él está bien, así que tranquilo. Y un rato después, durmió en el Señor. Hubo que tomar una decisión rápida. ¿Qué hacemos? Así que nos subimos al auto y empezamos a manejar desde Formosa a Rosario. Cuando me di cuenta que iba a ser imposible tratar de manejar de Formosa hasta San Juan, me comuniqué con mi cuñada, esposa de mi hermano, me sacó un pasaje, así que llegué 15 minutos antes en el auto, me bajé, se lo dejé a mi esposa para que ella se fuera hasta la casa de su mami en Capitán Bermúdez. Yo me subí al colectivo y seguí otras 12 horas de viaje a San Juan. Todo eso para llegar ante un cuerpo ya sin vida. Y cada tanto me pregunto y digo, ¿por qué no viajé el día que viajaron mis hermanos? Qué lindo hubiera sido verlo. Hace poco mi madre me dijo, tu papá decía, ya va a venir el Albertito, porque él me llama por mi segundo nombre. Claro, él siempre esperaba, cuando él estaba internado de urgencia, que llegara su hijo pastor. Y él decía, ya va a llegar, ya va a llegar. Y en esta yo no llegué. ¿Podría haber llegado? Sí, podría haber llegado. Nadie me lo impedía, gracias a Dios. La iglesia tiene contemplaciones, si hay un ser querido, pastor, viaje, y si no tiene dinero le damos para el viaje, en eso. Pero yo decidí que en esta no iba a viajar. Y aunque llevé flores, y aunque Dios me dio fuerza para tener el mensaje allí, Él solo se va a enterar el día que el Señor venga y lo vuelva a levantar. Le podré decir, viejo, llegué tarde, pero llegué.
Por favor, no esperen a salir corriendo a encontrarse con un cuerpo sin vida en un cementerio. Si vas a hacer esa llamada, hazla hoy. Si vas a pedir perdón, si le vas a llamar a tu tía, a tu tío, porque hace 10 años que se pelearon y que no se hablan, que el orgullo a flor de piel, lo que quieras hacer con una persona, hazlo hoy. Porque el día que esa persona esté sin vida, tu mente te va a traer un montón de recuerdos y te va a decir, se murió y vos te quedaste con tu orgullo y esa persona podría haber pasado muchos momentos lindos con vos, pero mira, ahí se murió. ¿Saben cuántas personas van a llorar por años a una tumba a pedir perdón cuando ya la persona no puede escuchar? Eso fue exactamente lo que le pasó a José y a Nicodemo. Y dice el texto que descolgaron el cuerpo. Versículo 40, tomaron pues el cuerpo de Jesús, lo bajaron de la cruz, tal como lo muestra allí. Yo me imagino que cuando lo tienen a Jesús allí, ellos están de rodillas con el cuerpo, tratando de acomodarlo un poco, uno de cada lado, y de repente se miran a los ojos y se hacen la pregunta inevitable: si tan solo hubiéramos salido antes. José, si tan solo hubiéramos salido a buscarlo un año atrás, 5 meses atrás. ¿Cuántas veces dijimos, mañana lo vamos a hacer, mañana nos vamos a animar y vamos a dejar todo atrás? Yo me imagino un rostro bañado en lágrimas de José, un rostro bañado en lágrimas de Nicodemo. Y allí Jesús sin vida. Y ellos que iban a declararle su amor, lo único que pudieron hacer es, uno, usar sus contactos para hablar con Pilato. Seguramente Pilato le debía muchos favores a José de Arimatea y le dijo, dame su cuerpo. Me lo imagino a Pilato, ¿qué? ¿Vos también? ¿Vos también eras un seguidor de este hombre? Y por primera vez, José de Arimatea, reconociendo ante una autoridad, me imagino diciéndole, sí, Pilato, yo lo amo. Nunca me animé a expresarlo públicamente, pero yo lo amo. Soy su seguidor y ya no me importa nada. Necesito que me devuelvas todos esos favores que te hice. Por favor, dame su cuerpo. Y Pilato le da permiso para que se lleve el cuerpo de Jesús. Y allí está Nicodemo, usando sus riquezas para comprar todos los perfumes, los más caros, lo mejor que había, para darle una sepultura digna a Jesús. Por eso el texto dice que con los ricos fue su sepultura. Y lo llevaron y lo sepultaron. Jesús resucitó al tercer día. Hay una diapositiva más. Ellos tuvieron una segunda oportunidad y una más. Y esa es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer hoy. ¿De qué sirve amar a alguien si nunca tendremos el coraje de expresarle ese amor? ¿Hay otra diapositiva? Esa es la pregunta que yo hago hoy, una más. Porque el amor no correspondido es un amor doloroso. Hay un versículo, Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Jesús vino a este mundo por nosotros. Vino empezando por su pueblo y fue su pueblo que lo rechazó. Y finalmente fueron los judíos con el aval del poder romano que lo crucificaron. Se escribirá el último párrafo de nuestra historia en el libro de la vida. Fue a Dani, fue a Carlos, fue a María, fue a Miriam, y ella no lo recibió.
de los judíos como pueblo se escribió, fue a los suyos y los suyos no lo recibieron. Un amor no correspondido. Finalmente, si pasamos de esta diapositiva a la otra, una más, el llamado en Isaías, el mismo profeta que se adelantó 700 años antes, cómo sería la sepultura de Jesús, él dijo: vuelvan a aquel de quien tan profundamente se han apartado. Probablemente el llamado más profundo que Jesús nos puede hacer ahora que vamos a llevar un mensaje en Semana Santa sea para nuestra propia vida. Vuelvan a aquel de quien tan profundamente se han apartado. Y ha sido tan profundo el apartamiento que nuestra iglesia cada vez está más pálida. Cada vez tenemos un mensaje menos entendible. Cada vez nuestro mensaje se puede confundir con un mensaje de cualquier otra religión y no nos daríamos cuenta que es un mensaje distintivo. Nos hemos apartado incluso de verdades fundamentales. ¿Se han dado cuenta que hay cultos que se transmiten de diferentes iglesias, especialmente los que vienen de Estados Unidos, que vos en el momento de alabanza, si no existiera el cartel de iglesia adventista de tal lugar, tranquilamente podría ser un momento de alabanza transmitido de una iglesia pentecostal, de una iglesia evangélica, sin desmerecer ni ofender? ¿Se han dado cuenta de eso? Es que nos hemos apartado tan profundamente que últimamente nos da lo mismo cualquier cosa. Y es ese apartamiento el que está haciendo que Dios comience a retirar su mano y empiece a aparecer el remanente fiel. El remanente fiel no es lo que se va, el remanente es lo que queda. Y son las crisis. Una crisis tan profunda como una pandemia, donde la gente comienza a perder el trabajo, donde la gente comienza a pasar hambre, donde comienzan a definirse quién es quién y quién llegará hasta el final y perseverará hasta el fin y será salvo, o quién saldrá desesperado a salvarse como pueda. El siguiente versículo nos habla de que fue tan grande ese amor que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y termino con una certeza que nos deja Jesús en la última diapositiva. El Señor nos dice todo en el Evangelio de Juan: y el que a mí viene, no le echo fuera. Aunque este tema lo presenté en una noche, yo a ustedes les pregunto si hoy, en este mediodía, nos vamos a animar públicamente a confesar nuestro amor por Jesús. ¿Saben cómo se confiesa el amor por Jesús públicamente? Cuando vos sentís que no tenés nada que perder. Si vos todavía crees que tenés mucho que perder por jugarte por la verdad del Evangelio, es que todavía estás un tanto en secreto y solamente acá en la iglesia te animás a expresar. Pero en realidad no necesitamos expresiones de fe de los cristianos bajo el techo de su iglesia. Las expresiones de fe y jugarse tienen que ser fuera de este recinto. Tienen que ser fuera de nuestras cuatro paredes que nos rodean. Publicar el amor de Cristo. ¿De qué me sirve a mí sacarme el saco, empezar a revolearlo y decirles que van a ser llenos del Espíritu Santo, que vengan acá adelante, y uno se desmaya por allá y otro? El cristianismo está haciendo mucho show dentro de la iglesia cuando la gente se está muriendo fuera de las paredes de la iglesia. Necesitamos más gente que proclame a Cristo en los lugares difíciles, donde no sabes si te van a robar o si te van a saludar, en lugares donde nadie quiere ir. Necesitamos gente que se juegue por el Señor fuera del recinto de la iglesia. Yo alguna vez lo dije a esto, pero cada vez estoy más convencido que quizás estamos pasando demasiado tiempo dentro de las iglesias. ¿Qué pasaría si estos últimos 10 años que pasaron
solamente hubiésemos venido a repasar la escuela sabática 40 minutos para no dejarnos de congregar, como dice la palabra, y el resto del tiempo lo hubiéramos usado recorriendo casas, barrios, preguntándole a la gente cómo se siente, si necesita hacer una oración, si necesitan algo, contarles: soy adventista del séptimo día. El sábado es el día del Señor y estuve un ratito en la iglesia, pero hoy salimos a encontrarnos con las personas que necesiten recibir algo de Él. ¿Qué habría pasado si los últimos 10 años hubiéramos usado 2 o 3 horas para ir y hablarle a la gente de Cristo? No sé, pero estoy seguro que es lo que Cristo quiere, hermano. Y hay otra certeza que tengo: podrá ser personal, la podrán ustedes compartir o no, pero yo creo que esta pandemia le está dando todo lo necesario que necesitan el papado, el poder de los Estados Unidos, la unión de las iglesias evangélicas con el espiritismo de por medio, para que se nombre a un líder mundial. Y ese líder mundial dé la solución para que el flagelo de la pandemia se termine. Y ese líder mundial, el Papa, dirá: necesitamos unirnos en una sola religión. Y cuando la potencia mundial se disponga, ¿y qué hacemos? Hagan lo que tengan que hacer. Quebranten conciencia, quiten derechos, dejen derechos humanos básicos de lado para aquel que no quiera unirse a una religión mundial, un nuevo orden mundial. ¿Qué más dirá ese líder? Necesitamos que adoremos al mismo Dios en un mismo día, y ese es el día de la familia. Necesitamos que las familias estén unidas, fuertes, que los matrimonios no se separen más. ¿O no viene insistiendo los últimos 3 papas en el día domingo como el día de la familia? Y el día que las potencias se pongan a disposición para quebrantar nuestra conciencia, mis hermanos, allí solamente quedarán en pie aquellos que se hayan animado a expresar en público, cuando nadie te amenazaba, el amor a Jesús. Pero los que tuvieron miedo de hacerlo cuando nada los amenazaba, ¿por qué lo harían cuando su vida está bajo amenaza? Lo que no hacemos hoy en tiempos de relativa paz, menos lo vamos a hacer cuando la situación sea difícil. Elena de White cuenta en el deseo de toda la gente que finalmente José y Nicodemo se transformaron en fieles discípulos de Jesús y que terminaron siendo muy pobres porque dedicaron todas sus riquezas a la proclamación de ese Jesús, a quien finalmente aceptaron públicamente. Se unieron a esos cristianos, dieron todo. Y todo incluye todo. Mi profesión, mi reputación, todo, absolutamente todo, desde mi último centavo que tengo guardado en algún lugar de la casa, todo es todo. No nos guardemos nada, porque Jesús ya viene. Que el Señor nos bendiga.